empezar a grabar acá y a compartir pantalla. Donde habíamos quedado no, eso no era. Y a compartir pantalla, no, pero si era eso, ahí, ya, eso. Aquí habíamos quedado, ¿ya? Entonces, bueno, aquí siguen más ejercicios. Ustedes tienen el texto, ¿cierto? Bueno, si alguien no tiene el texto, me tiene que avisar. Ahora, acá tenemos las derivadas de las funciones trigonométricas. A ver, perdón, como estoy compartiendo ahora, voy a organizar aquí las cosas. No. Sí, ya. Tengo el chat abierto y lo que sí voy a achicar esto un poco. Ahí, bueno, ahí igual se puede ver bien. Y la otra cosa es que esta cosa no sé por qué se me quedó tan abajo. Ah, sí, ahí lo moví, ya. Ahora está arriba. Muy bien. Entonces ahora ya no me molesta. Bien, entonces aquí ahora tenemos para las derivadas de funciones trigonométricas, bueno, en primer lugar las calculamos con el límite acá, ¿ya? Aquí tenemos entonces las derivadas del seno, ¿ya? Y aquí hacemos el cálculo en el sentido de que, ahora, coseno es una función continua, por ejemplo, ¿ya? Y cuando el h tiende a 0, entonces el coseno va a tender a 1, pero el seno aquí, entonces, a ver, lo único es que aquí utilizaron otra cosa. Ya, bueno, eso viene después. El tema es que aquí el seno de x es una constante, por decirlo así, para ese límite, ¿ya? Porque el límite es respecto a h. Esa es la parte importante. Entonces aquí utilizamos la identidad para la suma de ángulos acá, eso está acá, ¿ya? Menos el seno de x, que para el límite es, como ya les dije, una constante. Y gracias por responderme por el chat. Bueno, a lo que voy es que esto de aquí, después, bueno, lo reorganizan, ¿ya? De manera que este límite aquí del coseno de h menos 1 partido por h es un límite conocido, igual como el seno de h partido por h. Y el coseno de x, aquí por ejemplo, este es una constante para ese límite, porque el x es un número fijo, entre comillas, es un número fijo para este límite, porque el límite es respecto a h, ¿ya? Igual como aquí con el seno de x, ¿ya? Entonces, aquí después se utiliza la regla del producto para el límite, se separan los límites acá, y de esta manera entonces se obtiene que este límite aquí, como es conocido ese límite, ojo, por eso yo les dije, los límites conocidos siempre los van a necesitar. Este límite aquí es 0 y este de aquí es 1, ¿ya? Entonces, por eso nos queda eso como la derivada acá. Bueno, aquí pusieron los límites que están utilizando. Ah, y aquí está incluso la demostración de ese límite, pero bueno, esa no la necesitamos. Ahora, estos límites aquí ya están conocidos, se supone, ¿ya?
el límite del coseno menos 1 partido por teta cuando teta tiende a 0 es 0. Y el del, aquí, del seno de teta partido por teta, este es 1 cuando teta tiende a 0. Y eso de aquí, esencialmente aquí la idea es que el seno cerca del origen es como esencialmente la diagonal, ¿ya? O sea, se comporta igual como la función identidad que es la diagonal, justamente, ¿ya? Bueno, aquí están los argumentos detallados, no los necesitamos, pero de esta manera entonces obtenemos que la derivada del seno es justamente el... esa cosa está tan lenta. La derivada del seno es el coseno, ¿ya? Esta es la cosa que a mí me importa que ustedes la recuerden bien. Bueno, la verdad es que este límite aquí también es un límite fundamental que tienen que conocer y siempre se va a poner como conocido, y también este límite de acá, el límite del seno partido por teta, ¿ya? Así que esos límites se dan por conocido, ¿ya? Y por conocidos, y eso. De esa manera aquí, entonces se calcula aquí la derivada del seno utilizando la definición, ¿ya? Pero lo que a mí me importa es que ustedes recuerden, la derivada del seno es el coseno. Ya, ahora, aquí está la otra cosa que también quiero que recuerden para siempre, por favor. Acá, la derivada del coseno es menos el seno. ¿Ya? Este signo menos ahí es muy importante. ¿Ok? Pero las funciones seno y coseno están muy relacionados, o sea, son como hermanos, ¿ya? Pero aquí la derivada del coseno, entonces ahí aparece ese signo menos, ¿ya? Y esas son derivadas fundamentales que ustedes deben tener siempre en cuenta, porque la verdad eso se necesita muchísimo en todas las aplicaciones físicas, por ejemplo, ¿ya? En el sentido de cuando hay oscilaciones. ¿Ustedes han visto ecuaciones diferenciales en algún momento? No, profe, ¿Cómo? no, ¿No han visto no que yo recuerde. ecuaciones diferenciales? No, no las han visto. Bueno, No. es que solamente como comentario aparte, entonces, ya, una ecuación diferencial es, por ejemplo, ya, voy a poner un ejemplo bien sencillo. No, pongámosle, ya, no, pongámosle, df a dx es entonces, ya, pongámosle una bien simple, ¿ya? A más f de x. Entonces, aquí, en esa situación, ustedes saben que, digamos, esa ecuación modela una situación física, ¿ya? Pero no conoce la función f de x. Y la verdad es que eso, o sea, bueno, aparece mucho en el sentido con las segundas derivadas d cuadrado f, no, pero con varias variables. Bueno, ya, ya, perdón, lo que quería poner ahora no, eso sería
una ecuación, yo les quería poner una ecuación de Laplace, pero ya, eso es ahí una ecuación diferencial, ¿ya? Ecuación diferencial se refiere simplemente a que tengo aquí la derivada de una función que está relacionada con la función, ¿ya? Y acá tengo algo, de hecho puede ser algo como una g de x, ahí, bueno, ya, más la f de x, ¿ya? Una función en g, en x, más la función en f, ¿ya? Aquí hay muchas opciones. El tema es que siempre cuando tengo involucrada la función y una derivada, o puede ser una segunda derivada, o ya, pues ahí está todo abierto. El tema es que eso es una ecuación diferencial. Y la física, principalmente, muchas veces hay muchos problemas donde, por ejemplo, sabemos la relación entre la velocidad y la posición del objeto, ¿ya? Y la velocidad es la primera derivada, ¿ya? O la otra cosa son ahí los temas relacionados con ondas. Y en todas las partes donde aparecen ondas, siempre están involucradas las funciones seno y coseno. Bueno, justamente porque los gráficos son ondas, ¿ya? Ah, ya. Eso como una pequeña excursión, o no sé si adelanto para ustedes lo que van a tener que ver más adelante, pero por eso la importancia de esas derivadas. La derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es menos seno, ¿ya? Eso. Bueno, aquí después, esta cosa aquí la escribieron más bien por puros pesados. Aquí, la derivada de la tangente, para eso consideramos de que la tangente es seno dividido por coseno, ¿ya? Entonces, aquí aplicamos ahora la regla del cociente, ¿ya? Arreglamos un poco los términos y nos queda que justo eso es 1 partido por coseno al cuadrado, que es la secante al cuadrado, ¿ya? Pero se basa en el hecho de que la tangente es el cociente entre el seno y el coseno, ¿ya? Bien, entonces, bueno, aquí tienen otra lista de derivadas de funciones trigonométricas. Aquí tenemos la cotangente, la secante, la cosecante. ¿Qué es la cosecante? ¿Ustedes lo saben? Cric, cric. La secante es 1 partido por coseno. La cosecante es 1 partido por seno de x. ¿Ya? Eso. La cotangente es simplemente la... aquí se toma la inversa, o sea, es coseno partido por seno. A ver, por acá. La cotangente de x es coseno de x partido por seno de x. O sea, en ese sentido es como 1 partido por la... perdón, acá la x, escribámosla bien. Ahí, bueno, ya, eso, una x bien manchada, ¿ya? Eso.
Ya, pero la verdad es que esas cosas, lo importante aquí son entonces las primeras tres. Acá esta y esta, ¿ya? Las otras cosas, por ejemplo, la cosecante por la cotangente, entonces significa esencialmente que es, y, a ver, nos queda coseno partido por seno al cuadrado, ¿ya? O sea, bueno, pero ahí después las otras fórmulas se pueden deducir fácilmente. Las importantes son esas tres primeras, ¿ya? Entonces, aquí hay algunos ejemplos, aplicaciones, pero, o sea, no me quiero quedar demasiado tiempo por acá. Aquí hay, ya, córrete. Hay ejercicios, ya. Aquí esta cosa, la regla de la cadena. Esa es otra regla súper importante y súper útil además. Lo que pasa es que aquí, si miramos, por ejemplo, aquí esta función, ya la raíz de x cuadrado más 1, ¿ya? Entonces, lo que podemos hacer es que nosotros sabemos cómo podemos calcular la, la derivada del x cuadrado más 1, ¿cierto? Entonces, pensemos acá de que vamos a tomar entonces aquí, entre comillas, una función de adentro, ¿ya? Y vamos a considerar la función de afuera, afuera entre comillas, la raíz. ¿A qué me refiero con adentro y afuera? En el sentido de que esto de aquí, bueno, terminó un poco muy... mejor saco eso. Ya. Lo que pasa es que esto de aquí, la función f mayúscula que tenemos acá, esta es una función compuesta en el sentido de que si consideramos como, bueno ya, f de x igual a raíz de x y la función g de x igual a x cuadrado más 1. Entonces, la f mayúscula en x va a ser la f evaluada en g de x, ¿cierto? ¿Eso se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí? Ahí veo un sí. Ya. Bueno, entonces, para estos casos, lo que pasa es que aquí, creo que más abajo debe haber la... ¿no? Aquí está la regla. Ya. Entonces, aquí tenemos ahora que la derivada de esta función, que es una función compuesta, como la describimos recién, ¿ya? Entonces, en esos casos, es, bueno, la fórmula es esto, ¿ya? Ahora, ¿qué significa eso? A ver, bueno, veamos primero aquí con la notación de Leibniz, que la verdad es que se tienen que acostumbrar un poco a esa notación porque saben que es súper útil para muchísimas cosas y de hecho en matemáticas se ocupa
para poder facilitar los argumentos para muchísimas cosas. Así que no se asusten de esa notación, sino que la idea es que la aprovechen, ¿ya? Ahora, acá el tema es que el de I a de X, ¿ya? Aquí lo que hicieron simplemente fue ampliarlo por el du dividido por du, o sea, lo multiplicaron por el, bueno, el, entre comillas, el 1 conveniente, ¿ya? Pero de ahí lo bueno de esa notación es que se puede reordenar aquí las cosas y de esta manera tenemos entonces la derivada del I, que en este caso correspondería a la F, por la derivada de lo que está adentro. Y eso es la regla de la cadena. En el ejemplo que teníamos acá, ¿ya? Entonces, hagámoslo acá. Eso significaría, para calcular la derivada de la F mayúscula, entonces, ocupamos la F prima, o sea, la F minúscula prima, la evaluamos en el mismo g de x y eso lo multiplicamos por la derivada de lo que está adentro. ¿Ya? Entonces, en este caso, la derivada, o sea, f de x, esto es x elevado a un medio, entonces la derivada de esto va a ser un medio el x elevado a menos un medio, ¿ya? Porque tengo potencia un medio, menos 1, me queda menos un medio. ¿Ya? La potencia elevado a, o sea, estoy derivando la función, por decirlo así, la de afuera, ¿ya? Y coloco por dentro simplemente lo que es la g de x, o sea, la dejo aquí sin modificar. Eso, ¿ya? Eso es la f' evaluada en g de x acá. Y ahora multiplico esto por la derivada, perdón, ay, ¿saben qué? Perdón, escribí aquí una cosa que no quería, esto, nada que ver. Aquí esto es la misma X, ya, no se preocupen, perdón, no quería confundirlos. Ya, pero aquí ahora entonces tenemos la derivada de lo de afuera, aquí en negro, evaluada en lo de adentro, ¿ya? Y ahora nos falta multiplicar por la derivada de lo de adentro, ¿ya? Y en este caso, aquí la función de adentro es x cuadrado más 2, más 1. Entonces, la derivada aquí, la derivada del 1, que es una constante, la derivada es 0, ¿ya? Y la derivada del x cuadrado, esto es 2x, ¿ya? Baja el exponente y, o sea, baja la potencia y después la potencia queda elevada, o sea, con menos 1, ¿ya? Y de esta manera, entonces tenemos aquí por 2x, ¿ya? Bueno, en este caso, entonces acá podemos simplificar este 2 acá y
para dejarlo de manera un poco más decente, entonces nos queda x dividido por la raíz de x cuadrado más 1. ¿No? Más 1, ahí, eso. Ahí. Así nos quedaría el resultado. Eso. A eso se refiere la regla de la cadena. Y esa regla realmente es muy importante y además muy útil, ¿ya? Aquí no nos metamos en los detalles del... Aquí ponen comentarios sobre la demostración, ¿ya? Si quieren, si tienen tiempo, en algún momento pueden leer eso un poco, pero la verdad no necesitamos ver esta parte, ¿ya? Bueno, este de acá lo hicimos. Este es medio... A ver, acá tenemos otro ejemplo. Derive... Aquí, si miramos estos ejemplos, acá, en la parte A, entonces, seno de x al cuadrado. Entonces, no, ya. Entonces, aquí ahora, aquí para la parte A, tenemos que y, ¿no? Bueno, ya no se puso. Bueno, y igual a seno de x al cuadrado. Entonces, en este caso aquí, la f minúscula de x, ay, es que esta cosa ya no funciona muy bien. Es que no, lo que pasa es que estos lápices aquí para las Wacom tienen puntas que se pueden cambiar, ¿ya? Y hay como 2 repuestos que venían con las que cuando me las entregaron. Pero el tema es que no pensé que se iban a gastar tan rápido, pues. Bueno, ya. Aquí en ese ejercicio A, en la parte A, tenemos que la función exterior es el seno... ya, pues... ya. Bueno, ahora... Ya, es el seno de x y la función interior, que sería la g de x, es igual a x al cuadrado. ¿Ya? Bueno, aquí lo pusieron, de hecho, también en esos comentarios acá en ese libro, función exterior y aquí evaluada en la función interior. ¿Ya? Bueno, y de esa manera, entonces, la regla de la cadena nos indica en la derivada de la función. Ahí, eso. De la función exterior, que es, o sea, la función exterior es el seno y dijimos la derivada del seno es el coseno, ¿ya? Evaluada en la función interior, la dejamos sin tocarla, acá, pero eso lo tenemos que multiplicar por la función, la derivada, perdón, de la función interior, ¿ya? Ahora, lo que sí yo sé, digamos, como que hay cierta tendencia a que los estudiantes se olviden de esta última derivada acá, de la derivada de la función interior, ¿ya? Así que intenten evitar ese error, ¿ya? Ahora, si miramos
la siguiente acá con y igual a seno al cuadrado de x. Entonces aquí la parte importante es que la función... no. Con este, ahí. Ya. Aquí ahora para este ejemplo, para el ejemplo B, tenemos aquí la f de x. Es entonces el hecho, la función exterior es que estemos tomando el cuadrado. Entonces ahora esta es x al cuadrado, ¿ya? Y la g de x es el seno de x, ¿ya? Bueno, y aquí ya están puestas las... Entonces, la derivada de la exterior es 2 veces x elevado a, y me queda 2 menos 1, me queda 1. Y eso evaluado en la función interior que tengo acá, ¿ya? Pero después tengo que multiplicar por la derivada de la función interior, aquí de nuevo. Eso. Entonces, ya, ahí tenemos dos funciones, digamos, diferentes, ¿ya? Dos ejemplos diferentes, o sea, digamos, pueden ser, uno puede pensar de que son como parientes ya, pero aquí ustedes se fijan, los resultados son bien diferentes, o sea, aquí el orden sí importa, ¿ya? Eso. Entonces, bueno, la verdad es que esto de aquí es solamente una, ¿cómo decirlo? Como una conclusión, o sea, como un lema según lo que ya hemos visto, ¿ya? O sea, esa regla de la potencia combinada con la regla de la cadena, por eso dice aquí combinada, ¿ya? Si ustedes saben la regla de la potencia y saben la regla de la cadena, entonces eso lo obtienen automáticamente, ¿ya? Simplemente en el sentido de que si yo tengo una potencia de una, por decirlo así, función interior, ¿ya? Entonces ahí tengo que aplicar la regla de la cadena, ¿ya? Eso. Y aquí hay varios ejemplos. Por ejemplo, este aquí se ve como bien feíto, ¿cierto? Este ejemplo. Pero aquí, en primer lugar, lo que podemos decir acá es que esto de acá lo podemos reescribir, el ejemplo 4 me refiero, como aquí con paréntesis, x cuadrado más x más 1. Ya. Y tengo aquí elevado a, aquí la raíz cúbica de esto. ¿Ya? Y estoy dividiendo por eso. Entonces, la raíz cúbica es elevado a 1/3. Entonces, como estoy dividiendo por eso, tengo elevado a 1/3. Ya, y ahora estoy lista. Con eso aplico... bueno, pero aquí lo pusieron abajo ya. Es que no lo vi antes, ya, esta parte de acá. ¿Ya? Pero la idea es cuando les ponen algo de una manera que se ve un poco feíta, primero intentar de escribirlo de una manera más simple o más ordenada para poder aplicar las reglas y de esta manera después las derivadas, después el cálculo de las derivadas es simplemente aplicar la regla de la
cadena. Ojo, porque aquí tenemos la función exterior, que es el elevado a menos 1/3, y la función interior, que es el x cuadrado más x más 1. Eso. Ya, y ahí, bueno, aquí hay y elevado a seno de x. Bueno, aquí es siempre el mismo argumento acá. Ya. Aquí hay una cosa que espero que, o sea, la verdad es que voy a ser honesta, en el sentido de que por lo general las potencias, o sea, sí, las funciones exponenciales con la base que no es la natural son muy poco habituales, ¿ya? Pero no sé si de repente les puede aparecer en algún momento. Entonces, aquí está la fórmula para utilizar, o sea, para calcular la exponencial para una base cualquiera, ¿ya? Ahora, el tema es que esta fórmula de acá se basa en el hecho de que podemos transformar el logaritmo natural, o sea, más bien, podemos transformar cualquier potencia en una potencia utilizando la base, el número e de Euler, utilizando ahí el logaritmo de la base anterior. Entonces, esta fórmula de acá simplemente se obtiene utilizando de nuevo la regla del, no, entre reglas del producto más bien es eso, ¿ya? Bueno, aquí, de hecho, antes pusieron, no, bueno, es también una composición. Aquí ustedes pueden ver, aquí está la transformación aquí con la exponencial natural, ¿ya? Pero eso involucra el logaritmo natural de A, ¿ya? Así que de esta manera ahí eso es simplemente, esta fórmula acá es solamente por el hecho de la transformación de una, bueno, aquí arriba está eso, de una potencia con base cualquiera a la transformación, o sea, lo llevamos a una potencia con la base natural, ¿ya? Eso. Pero esa fórmula acá, bueno, puede ser útil de repente, pero no es tan relevante. Tan relevante. Ya, la regla de la cadena, no se preocupen de la demostración, ¿ya? Aquí está la demostración. Aquí mejor, aquí tenemos algunos ejercicios. ¿Qué les parece si mejor hacemos algunos ejercicios para aplicar lo que vimos hasta ahora? ¿Está bien? A ver, lo que pasa es que yo puedo ver aquí desde el 7 al 30 y después del 37 al 46. Dígame algún número. No, por acá mejor. Ya, ¿cuál ejercicio quieren hacer? ¿Cuál derivada quieren calcular? A ver. Aquí hay varios bonitos. A ver, podríamos empezar con el 21, si quieren.
como sugerencia. A ver, este es x cuadrado más 1 dividido por x cuadrado menos 1 y todo eso elevado a 3. Bien, entonces veamos este desastre, pero voy a intentar de conseguirme acá una hoja en blanco. Ahí, ya, eso, ya, la agrandamos un poco y entonces tengo que modificar aquí el tamaño del lápiz para que se alcance a ver. Ya, el problema era y igual a x cuadrado más 1 dividido por x cuadrado menos 1. Bueno, pongamos uno un poco más bonito acá. Bueno, 1, ya. Ay, no, mancha. Ya, pues, porrete. A propósito, lo que ustedes están escuchando ahora aquí afuera son los gatos del vecino que aquí siempre andan cantando y peleando. No sé si se escuchan. ¿No? ¿No se escuchan? Bueno, ahora no están tan cerca. Ya, entonces, para calcular, entonces, de y a dx. Ahora, aquí, bueno, es que ahora no están directamente aquí al lado de mi pieza, pero bueno. Aquí tenemos que pensar, la función de afuera aquí es esta cosa aquí, bueno, elevado a 3, ¿ya? Esa va a ser esa es la función, por decirlo así, de más afuera, ¿ya? Entonces, como lo teníamos antes, la f de x es entonces x elevado a 3. Y la función interior, aquí esta va a ser o sea, por decirlo así, lo que está aquí adentro, ¿ya? Esta es nuestra g de x y esta es x cuadrado más 1 dividido por x cuadrado menos 1, ¿ya? Entonces, la regla de la cadena nos indica, en primer lugar, la derivada de lo de afuera. La derivada del x al cubo es 3x al cuadrado. 3, entonces, pero lo tengo que evaluar en lo de adentro, acá al cuadrado. Entonces, bueno, ya coloquémosle en verde. X cuadrado más 1 partido por x cuadrado menos 1, ¿ya? O sea, tenemos la derivada de lo de afuera y esto ahora, bueno, el único color que me queda acá para que se vea bien. Ya, pues, córrete. Ahora me bajó aquí esa pestaña del Zoom y me molesta acá. Ya se fue. Ya. Tenemos la derivada de lo de adentro, o sea, de lo de afuera, evaluado en lo que estaba aquí adentro, aquí en el interior, ¿ya? Y eso lo tenemos que multiplicar ahora por la derivada
de lo que yo puse en verde. Entonces, ¿cuál es esa derivada? Ahí tengo una fracción. Así que aplico la regla del cociente. Ay, se me apareció aquí de nuevo esta. Es que como estoy muy arriba, entonces siempre el Zoom cree que estoy intentando de... ya, po. Eso, de tomarlo y no es así. Bueno, ya. Entonces, aquí tengo un cociente, la parte en verde, que tengo que derivar ahora, ¿ya? Entonces dijimos, la derivada del cociente va a ser la derivada de lo de arriba, que en este caso es x cuadrado más 1, la derivada de esto va a ser 2x, ¿ya? La derivada del 1 es 0, porque eso, el 1 es una constante, entonces la derivada del 1 es 0, ¿ya? La derivada de lo de arriba, Mensch, de nuevo, ya, córrete. Ya, ahí mejor. Ya, la derivada de lo de arriba por lo de abajo sin tocarlo, menos, entonces ahora dejo el numerador x cuadrado más 1 por la derivada de lo de abajo. Y aquí de nuevo tengo x cuadrado, la derivada es 2x, y menos 1, aquí la derivada de esto es 0. Así que por 2x, y todo eso lo dividimos ¿por qué? Aquí como estoy derivando la parte que está aquí escrita en verde, entonces ahora el denominador es el x cuadrado menos 1. Y esta es la parte donde tengo que tomar el cuadrado. ¿Ya? Entonces ahora miremos si podemos simplificar eso un poco. Ya. Aquí vamos a tener, aquí en el numerador, la parte en rojo, ¿ya? Vamos a tener 2x al cubo menos 2x menos 2x al cubo y menos otros 2x. ¿Ya? Entonces significa que los x al cubo se cancelan y me quedan aquí, entonces, en total, esta parte de acá, solamente el numerador, ¿ya? Van a ser menos 4x. ¿Ya? Entonces, quiere decir de que aquí para el de a dx, entonces, este 4 lo puedo factorizar, el signo menos también. Entonces voy a tener menos 12, ya por el, ya y eso lo podemos dejar así nomás, x más 1 al cuadrado dividido por x al cuadrado menos 1, y aquí ahora, acá, o sea, acá en esa parte tengo elevado a 2, acá tengo elevado a otros 2, entonces me queda elevado a 4 acá. Eso sería como la versión más corta de escribir aquí la derivada. ¿Ya? Ahora, yo les dije ya, el tema es que hay que intentar de
simplificar siempre. O sea, lo que pasa es que ya, esta parte de acá, ya, lo que está aquí arriba, esto, ya, esto sería la respuesta correcta, ya. Pero en general le va a hacer, o sea, la idea aquí siempre es intentar de simplificar un poco el resultado, ¿ya? Entonces, la respuesta final debería ser más bien algo de este estilo, ¿ya? Y eso principalmente porque si ustedes tienen que calcular después segundas derivadas, etcétera, o seguir trabajando con los resultados que ustedes obtuvieron, entonces siempre es mejor simplificar primero las expresiones antes de complicarse la vida, la verdad, ¿ya? Ok, así que por favor, cuando ustedes calculen una derivada y cuando les pidan una derivada, la calculan, ya como está puesto ahí arriba, perdón, acá arriba en esta parte, pero tómense el tiempo de simplificarlo, la expresión, ¿ya? Porque esto de aquí, como respuesta, no es falso, ¿ya? Pero por lo general se va a dar puntaje por la simplificación al final. Aunque no mucho, ya no va a cambiar mucho, pero se va a dar al menos algunas décimas, una o dos, o depende, o tres, a lo más, ¿ya? Pero solamente por simplificarlo. Así que esos son igual puntos que se pueden, o décimas que uno se puede ganar fácilmente, ¿ya? Bien, entonces creo que mejor que dejemos las cosas hasta acá por hoy día. Ahora, si ustedes tienen alguna duda, consulta respecto a la materia, en total, yo no voy a estar en receso, ¿ya? Ustedes ojalá que se puedan tomar el mayor tiempo posible de ese receso de la próxima semana. Pero les digo, yo voy a estar disponible por si tienen dudas, consultas respecto a algunos ejercicios que ustedes hayan intentado ver y no sabían cómo hacerlo. O sea, ya, esa es la idea. Pregunten, ¿ya? Por favor. Eso, porque les tengo que admitir de que en sí sería bueno si pudiéramos incluir esa materia de ahora a la prueba que vamos a hacer después del receso, ¿ya? Porque eso es una materia súper importante y justo sería como un punto de poder hacer ahí como una pausa para una prueba, ¿ya? O sea, ahí ustedes me tienen que contar qué es lo que opinan, porque si lo dejo con la materia hasta la semana pasada, entonces ahí la verdad no teníamos mucho, ¿ya? Por lo menos la primera clase de hoy día la tenemos que incluir en la prueba, ¿ya? Y la verdad, lo de la segunda clase, ya, porque lo de la segunda clase de hoy día, yo les expliqué dónde está el énfasis para ustedes. Eso. Paulina, ¿quieres decir algo? ¿No? Ya, perdón. Bien. Bueno, entonces, no, ahora no baja. Ya.